Buenas tardes, es un placer para mí estar con el doctor José Antonio García Donaire, nefrólogo y perteneciente a la unidad de hipertensión arterial del Hospital Clínico San Carlos. Bienvenido. Gracias. Experto en la técnica de denervación renal. Entonces me gustaría hacerte algunas preguntas en relación a esta técnica que ha sufrido estos altos y bajos desde que se inició su desarrollo. Hoy en día, en 2018, ¿cuál es el papel de la denervación renal en los pacientes hipertensos? Pues ese papel lo estamos aprendiendo, te diré que con cada una de las denervaciones. La hipertensión está claro que tiene múltiples etiologías, la respuesta a las terapéuticas durante muchos años nos hemos dado cuenta que son diferentes y no iba a ser menos la denervación renal. Por tanto, el papel que tiene la denervación renal es un papel dinámico, es decir, lo vamos aprendiendo. Inicialmente en pacientes con hipertensión resistente o refractaria, pacientes con 3 o más fármacos que se le ha descartado una hipertensión secundaria, que cumplen con el tratamiento y no controlan las cifras de presión arterial, es decir, no llegan a objetivos. Esos son los primeros pacientes que se han incluido, pero como vamos aprendiendo, ya estamos incluyendo pacientes con intolerancia a fármacos antihipertensivos, estamos incluyendo otro grupo de pacientes en el que sabemos que tienen hiperactividad simpática, y esa sí que es el lugar, o esa es la situación óptima para que los pacientes reciban tratamiento con denervación renal. Por tanto, la selección de pacientes y el flujo de los mismos entre servicios es relevante. La selección tuvo que ver probablemente en los resultados iniciales de los estudios y exactamente ya has comentado, ¿no? El tema de estos pacientes hipertensos con 3 fármacos, no controlados con eso. ¿Algún otro paciente más que incluirías en este momento? Y luego el flujo de pacientes entre servicios, ¿cómo lo hacéis en el hospital? Como te decía, estamos aprendiendo y la selección ha sido clave, crucial. De hecho, dentro de un par de meses se van a cumplir los 10 años que incluimos el primer paciente en el ensayo clínico Simplicity 2 para hacer denervación renal. Por tanto, nos ha servido para saber que la selección del paciente es súper importante. El flujo, como comentas, también. Los pacientes hipertensos, al ser un factor de riesgo tan transversal, es decir, que afecta a tantísimas especialidades, es complejo. Desde las unidades de hipertensión intentamos hacer protocolos en los cuales los pacientes, mediante una forma sencilla de recibir una serie de pruebas, podamos descartar que no estamos ante escenarios clínicos distintos a una hipertensión esencial de mal control. Por tanto, ese es el candidato, un hipertenso esencial mal controlado. También, como te decía, un paciente que no tolera fármacos, todos los conocemos en consulta, es bastante habitual. Yo en la consulta de la unidad de hipertensión podemos estar hablando de entre un 10 y un 15% de pacientes que tienen varias intolerancias, ya no solo un fármaco, sino al menos 2 o más. Y aprenderemos los pacientes con mayor hiperactividad adrenérgica, es decir, enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño, pacientes de alto riesgo, pacientes que hayan desarrollado eventos y que no hayan objetivos y hay que hacer algo con ellos, por supuesto, controlar su presión arterial. Finalmente, ¿nos podría resumir un poco qué nos dicen las guías actuales, las nuevas guías de hipertensión sobre este tratamiento? Para esto tenemos muy poquito tiempo, pero en realidad es un debate largo. Fíjate que la mayoría de antihipertensivos no tienen hechos estudios de mortalidad que demuestren que el tratamiento es más eficaz que no hacer nada. Y por supuesto hay muy poquitos que se hayan hecho head to head, ¿no? Es decir, fármaco contra fármaco o fármaco contra un procedimiento o incluso, insisto, contra hacer dieta o no hacer nada. Por tanto, inicialmente las guías son muy conservadoras en ese sentido. En mi especialidad en nefrología tenemos la experiencia de que la mayoría de los pacientes no han sido incluidos en la mayoría de los estudios. Por tanto, las guías hay que tenerlas como una referencia, por supuesto, son las evidencias que hay, pero se deben ir dinamizando y se deben ir actualizando. En este caso, no se han incluido los últimos estudios que hay con denervación renal. Por tanto, las evidencias todavía están pendientes de ser actualizadas. A día de hoy, solamente se incluye en un tratamiento mediante técnicas de estudio o pacientes que están incluidos en algún tipo de estudio, tanto si es un registro como es un ensayo clínico. Por tanto, insisto que la experiencia está en este caso siendo más rápida que la evidencia. Muy bien, pues muchas gracias, espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias. Gracias.